Hermanos en Cristo, Santa Isabel de Hungría, la princesa franciscana, nació en 1207, hija del rey Andrés II de Hungría y su esposa Gertrudis, y sobrina de una religiosa que posteriormente será conocida como Santa Eudíviges de Silesia. Creció en la corte húngara junto a sus hermanos, los príncipes Gabriel, Coloman y Andrés. A los 15 años fue dada en matrimonio por su padre al príncipe Luis VI de Turingia, y el matrimonio tuvo 3 hijos. Se amaban tan intensamente que ella llegó a exclamar un día: Dios mío, si a mi esposo lo amo tanto, ¿cuánto más debiera amarte a ti? Su esposo aceptaba de buen modo las santas exageraciones que Isabel tenía en repartir a los pobres cuanto encontraba en la casa. Él respondía a los que la criticaban: cuanto más demos nosotros a los pobres, más nos dará Dios a nosotros. Cuando apenas de 20 años y con su hijo menor recién nacido, su esposo, un cruzado, murió en un viaje a defender Tierra Santa. Isabel casi se desespera al oír la noticia, pero luego se resignó y aceptó la voluntad de Dios. Rechazó varias ofertas de matrimonio y se decidió entonces a vivir en la pobreza y a dedicarse al servicio de los más pobres y desamparados. El sucesor de su marido la desterró del castillo y ella tuvo que huir con sus 3 pequeños, desprovistos de toda ayuda material. Ella, que cada día daba de comer a 900 pobres en el castillo, ahora no tenía quien le diera para alimentarse, pero confiada totalmente en Dios, sabía que nunca la abandonaría, ni a ella ni a sus hijos. Finalmente, algunos familiares la recibieron en su casa, y más tarde el rey de Hungría consiguió que le devolvieran los bienes que le pertenecían como viuda, y con ellos construyó un gran hospital para los pobres y desamparados, ayudando a muchas familias necesitadas. Un Viernes Santo, después de la ceremonia, cuando ya habían desvestido los altares en la iglesia, se arrodilló ante uno de ellos y delante de varios religiosos hizo voto de renuncia de todos sus bienes, practicando el voto de pobreza, como San Francisco de Asís le había inspirado, y así consagró su vida al servicio de los más pobres y necesitados. Cambió sus vestidos de princesa por un simple hábito de hermana franciscana, de tela burda y ordinaria, y los últimos 4 años de su vida, de los 20 hasta los 24, se dedicó a atender a los pobres enfermos en el hospital que ella misma había fundado. Se propuso recorrer calles y campos pidiendo limosna para sus pobres, y vestía como las mujeres más pobres del campo. Vivía en una humilde choza junto al hospital, tejía y hasta pescaba, con tal de obtener con qué comprarles medicinas a sus enfermos. Tenía un director espiritual que, para ayudarla en su camino hacia la santidad, la trataba duramente. Ella exclamaba: Dios mío, si a este sacerdote le tengo tanto temor, ¿cuánto más te debería temer a ti si desobedezco tus santos mandamientos? Un día, cuando todavía era princesa, fue al templo vestida con los más exquisitos lujos, pero al ver una imagen de Jesús crucificado pensó: Jesús en la cruz despojado de todo y coronado de espinas, y yo coronada de oro y con vestidos de lujos. Nunca más volvió con vestidos de lujos al templo de Dios. Una vez se encontró un leproso abandonado en el camino, y no teniendo otro sitio en donde colocarlo por el momento, lo acostó en la cama de su marido que estaba ausente. Llegó este inesperadamente y le contaron el caso. Se fue furioso a regañarla, pero al llegar a la habitación vio en su cama no al leproso, sino un hermoso crucifijo ensangrentado. Recordó entonces que Jesús premia nuestros actos de caridad para con los pobres como hechos a él mismo. El pueblo la llamaba y la reconocía como la Madre Buena. Un sacerdote de aquella época dejó escrito: afirmo delante de Dios que raramente he visto una mujer de una actividad tan intensa, unida a una vida de oración y de contemplación tan elevada. Algunos religiosos franciscanos que la dirigían en su vida de total pobreza afirman que varias veces cuando ella regresaba de sus horas de oración la vieron rodeada de resplandores y que sus ojos brillaban como luces muy resplandecientes. El mismo emperador Federico II afirmó: la venerable Isabel, tan amada de Dios, iluminó las tinieblas de este mundo como una estrella luminosa en la noche oscura. Cuando apenas cumplía 24 años, el 17 de noviembre del año 1231, pasó de esta vida a la eternidad. A sus funerales asistieron el emperador y una multitud tan grande, formada por gente de diversos países y de todas las clases sociales, que los asistentes decían no haber visto, y nunca más se volvería a ver en Alemania, un entierro tan concurrido y fervoroso como el de Isabel de Hungría, la patrona de los pobres. El mismo día de la muerte de la santa, a un hermano lego se le destrozó un brazo en un accidente,
y estaba en cama sufriendo los terribles dolores. De pronto vio aparecer a Isabel en su habitación, vestida con trajes hermosísimos. Él le dijo: «Señora, usted que siempre ha vestido trajes tan pobres, ¿por qué ahora tan hermosamente vestida?». Y ella sonriente le contestó: «Es que voy para la gloria, acabo de morir para la tierra». Estire su brazo, que ya ha quedado curado. El paciente estiró el brazo, que tenía totalmente destrozado, y la curación fue completa e instantánea. 2 días después de su entierro, llegó al sepulcro de la santa un monje cistercense, el cual desde hacía varios años sufría un terrible dolor al corazón, y ningún médico había logrado aliviarle en su dolencia. Se arrodilló por un buen rato a rezar junto a la tumba de la santa, y de un momento a otro quedó completamente curado de su dolor y de su enfermedad grave. Estos milagros y muchos más movieron al sumo pontífice a declararla santa, cuando apenas habían pasado 4 años de su muerte. En su vida no faltó quien acusó a la princesa ante el propio duque de estar dilapidando los caudales públicos y dejar exhaustos los graneros y almacenes. El más grave, Luis, quería a su esposa con delirio, pero no pudo resistir sin duda el acoso de sus intendentes y le pidió una prueba de su acusación. «Espera un poco», le dijeron, «y verás salir a la señora con la faltriquera llena». Efectivamente, poco tuvo que esperar el duque para ver a su mujer, que salía como hurtadillas del palacio, cerrando cautelosamente la puerta. Violentamente la detuvo y le preguntó con dureza: «¿Qué llevas en la falda?». «Nada, son rosas», contestó Isabel, tratando de disculparse, sin recordar que estaba en pleno invierno, y al extender el delantal, rosas eran, y no mendrugos de pan los que Isabel llevaba, porque el Señor quiso salir fiador de la palabra de su santa sierva.